Molt bé, bona tarda. Benvinguts a aquest acte avui que tenim l'honor de poder dur a terme gràcies a la col·laboració amb el PEN, que sempre és tan joiosa i tan interessant. Avui realment el tema, doncs, ens acompanya, tenim el Jorge i la Núria, després tindrem la lectura dels poemes de la Pit Roig. La veritat és que poder contribuir al compromís amb la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament i la lluita contra l'emergència climàtica, que és un compromís que també des de Biblioteques de Barcelona ja fa molts anys que duem a terme, per nosaltres és molt, molt important i poder acollir aquest acte del PEN aquí doncs encara més. I gràcies també per la vostra contribució. Voldria donar-vos la benvinguda, per una banda, gràcies Laura, també l'agraïment al PEN, i d'altra banda volia fer un record en l'Anna Pérez Pagès també, que, com bé sabeu, malauradament ens va deixar ara fa poc i també era una col·laboradora de Biblioteques de Barcelona. Per tant, jo crec que un aplaudiment per l'Anna, que s'ho mereix. Gràcies. Hola, benvinguts. Avui aquest acte de denúncia i de celebració també de la poesia, de la literatura. Aquest és un acte del Comitè d'Emergència Climàtica del PEN català, que és un comitè de recent creació del PEN. El president és el Miquel Àngel Llauger, que està per aquí, i està allà al fons. I és un comitè molt actiu que ha començat amb molta embranzida. L'any passat vam començar amb el manifest de Crida per la Terra, que està al web del PEN català per si el voleu llegir i sumar-vos-hi, on els escriptors defensen la necessitat d'alertar i d'alguna manera d'alertar sobre l'emergència que ara mateix ens està assetjant, i també posar l'atenció als governs en la necessitat de treballar sobre aquesta qüestió. Jo també volia fer un recordatori a l'Anna Pérez Pagès, referent del periodisme cultural català, amiga també del PEN català i també amiga de part de l'equip del PEN. Sentim enormement la seva pèrdua i alhora també volia fer una petita menció cap a una de les nostres sòcies, l'Assumpció Forcada, que ara es troba en una situació delicada de salut, i volia llegir-vos un poema seu que a més ve molt a la qüestió del clima, que es titula Capa d'ozó. Té un forat la capa d'ozó, protectora del món sensible, gasos clorats per la indiferència, fluorats pels diners, pugen xuclant l'oxigen. Quants esprais oberts deixant buides les paraules, quantes tones de violència esclaten arreu. Trenquen cadenes de vida, xarxes solidàries fent extinció de tota cèl·lula humana. Només us volia acabar la meva intervenció presentar-vos a la Núria Bendicho, escriptora, també membre del Comitè d'Emergència Climàtica, que avui conduirà l'acte. Gràcies. Hola, se'm sent? Sí. Benvinguts, gràcies per venir. Em sento una mica petita a l'hora d'entrevistar Jorge Richman perquè és un autor que jo admiro moltíssim. Aquí he llegit molt i he anat seguint per Twitter, tot i que jo no el tinc i a vegades entro per espiar aviam què diu. És un activista i pensador compromès que ha estudiat filosofia, ha estudiat ciències polítiques, literatura, ha escrit poesia, ha treballat com a traductor, realment s'ha endinsat en molts terrenys diferents que Jorge intueixo que t'han permès adquirir una visió més holística de l'entorn i poder analitzar millor aquest món tan complex. Pues eso espera uno a estas alturas de la vida, ¿no? Decía Platón en cierto momento de esos diálogos suyos que la filosofía, los filósofos y filósofas, en el caso de Platón muchas filósofas no, pero tendrían que ser sinópticos, ¿no? Tener una visión de conjunto.
tener esa visión de conjunto yo creo que es una de las cosas que nos faltan, que echamos mucho de menos en la cultura dominante, ¿no? Que más bien pues, nos empuja hacia la fragmentación, pues hay todo un sistema de medios, piensa uno a veces, que se encamina para que la gente no pueda establecer las conexiones necesarias, ¿no? Decimos eso, empleamos esa imagen de unir los puntos, pero nunca parece que se nos unen bien los puntos y la imagen de conjunto se nos escapa. Tenemos con eso un problema enorme y una de sus consecuencias es que tampoco captamos bien lo que está en juego con esto que llamamos emergencia climática, que no son pues unas pocas molestias más porque nos falta un poco el agua o porque se desacompasa la floración de las plantas y lo que tienen que hacer las aves y los insectos, sino que lo que está en juego es la habitabilidad de la Tierra para seres como nosotros. Nada menos que eso, y sin embargo, pues básicamente seguimos sin captar, ¿no?, esa imagen de conjunto. Clar, bueno, evidentment, el patriarcat i l'ecologia, l'anàlisi del patriarcat i l'ecologia ens han permès veure que tot està connectadíssim, no? Totes les branques s'imbriquen, no? I el que es pot fer en una part del món ressona en l'altra. Per desgràcia, el motiu que ens uneix aquí és el teu encausament i el de la resta d'activistes. Si podem passar un moment al vídeo, si us plau, amb la seva activitat i després en parlem una mica, aviam què et demana la Fiscalia, no? Per què es recusa, etc. Gràcies. Hay una activista isísica que se llama Vandana Shiva que dice que no desobedeces a una ley, sino que estás obedeciendo a una ley superior. Esta es una acción no violenta llevada a cabo por la comunidad científica y académica. Nos rebelamos contra la inacción de los gobiernos. Nos rebelamos. Los científicos tenemos que salir del laboratorio a explicarle a la gente lo que está pasando. No es el futuro, es el presente lo que está en juego. El presente de todos nosotros, la salud psíquica, física, los fallos en las cosechas, las migraciones, el desbordamiento marino. ¿Qué más necesitamos saber? Hay propuestas de sobra para hacerlo. La cuestión es que haya voluntad política de entender y asumir el problema cuál es. Estamos dejando que este planeta se vaya a la mierda. Nuestros representantes no están actuando. Nuestros representantes nos están fallando. Este es un acto de desobediencia civil porque necesitamos transmitir la gravedad de la situación. ¿Qué tiene que contar la prensa que no se haya contado ya? ¿Cómo tiene que hablar la ciencia para explicar que el presente está aquí, que no son cálculos, que no son modelos, que es la realidad? Los políticos tienen que tomar sus medidas, los ciudadanos también. Tenemos que unirnos en esto. Clar, jo quan veig aquest vídeo només veig violència per part de la policia i per part de l'Estat, no? De què se t'acusa ben bé? Què et demana la Fiscalia? Què li demanen als teus companys? Quina va ser la finalitat d'aquesta acció? Bueno, lo que habéis visto en estos fragmentos del vídeo fue el momento en que después de habernos ido aproximando sin ser detectados, ¿no? Eso fue todo un éxito, hasta justo las puertas del Congreso, unas 80 personas, ¿no? Participamos en esa acción. Lanzamos pues ese líquido de color rojizo, biodegradable, elegido para que fuera limpiable, se pudiera limpiar con facilidad. Y estuvimos allí, aguantamos pues eso, ese rato en que se ve cómo va desalojando la policía. Y luego fuimos detenidas 15 personas, de entre las que participaron, que fueron bastantes más en la acción. Y primero hubo, bueno, como suele pasar en estos casos, pues los informes de la policía
disparan por elevación muy alto, nos acusaban de haber interrumpido, por ejemplo, la sesión del Congreso, que no era el caso, y hubo, bueno, el mismo Congreso, los letrados y luego la presidenta emitieron un informe, porque lo pidió el juzgado, que explicaba que no se había interrumpido en ningún momento la sesión parlamentaria. Si eso hubiera prosperado, el caso hubiera acabado en la Audiencia Nacional, pero esas acusaciones así pues más graves, aunque infundadas, decayeron, y la que subsiste es una acusación de daños al patrimonio histórico, ¿no?, por haber arrojado ese líquido, que por lo demás se limpió enseguida. Y por ese es un artículo del Código Penal el que regula los daños al patrimonio histórico, y por ese, de acuerdo con ese supuesto delito, piden una multa que no es muy elevada, porque es el importe de la limpieza que costó, fue fácil y les costó poco, entonces la multa pues no es muy significativa, son como 3.000 euros, pero entre las 15 personas detenidas. Y luego piden 21 meses de prisión, que es lo más serio para cada una de las 15 personas. Esa es la acusación inicial. Ahora, después de la fase de abrir diligencias y tomar declaración a los acusados y acusadas, es lo que está pidiendo ahora la Fiscalía de Madrid, ¿no? Con eso iríamos al juicio oral en algún momento. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, que l'estat espanyol és un estat repressiu, ho sabem tots, no només cal pensar en els desnonaments, els manifestants acusats, no?, de terrorisme, etc. Però per què creus que l'estat espanyol últimament es centra molt en la dissidència política pel que fa als ecologistes, i per què és una tendència de les democràcies liberals? Lo estamos viendo, en efecto, no solo en este país, sino en toda Europa, y de otras maneras también en otros lugares del mundo, ¿no? Se están aprobando, modificando leyes o aprobando leyes específicas para la represión de las protestas climáticas y ecologistas más en general, ¿no? En Gran Bretaña, en Alemania, en Francia ha habido incluso ese intento tremendo de disolución de todo un movimiento social fuerte, que es les soulèvements de la terre, ¿no?, las sublevaciones o los levantamientos de la tierra, y aquí también lo hemos visto. Fue llamativo cómo, en realidad, no solo en el informe de Fiscalía General de 2023, sino también en el anterior, hay una sección en la cual, bajo el rótulo de terrorismo, ecoterrorismo, se sitúan acciones de protesta ecologista, y yo creo que ese movimiento de estos últimos años responde, por un lado, a que han aparecido nuevos actores, es decir, se han organizado, además de los movimientos, los grupos ecologistas que ya existían antes, ¿no? Yo estoy en Ecologistas en Acción pues desde que se fundó, y antes en alguno de los grupos que confluyeron en Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, estos grupos clásicos. Además de eso, han surgido en 2018-2019, pues vimos cómo se organizaban protestas de chicos y chicas muy jóvenes, en algunos casos, y se organizaron en Fridays for Future. Surgió Rebelión contra la Extinción en Gran Bretaña y luego se convirtió en una organización internacional. Luego, a partir de Rebelión contra la Extinción, se ha organizado esta rebelión científica. En fin, han aparecido grupos cuya primera opción, aunque eso ha existido también en los colectivos ecologistas clásicos, ¿no?, formas de desobediencia civil, de protesta no violenta, pero procurando pues llamar mucho la atención, como es el caso con una acción como esta. Ahora estos nuevos colectivos pues sitúan todavía más en primer plano la necesidad de una protesta que vaya más allá, que vaya algunos pasos más allá, con formas también de desobediencia civil, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, lo que tenemos es también una situación en la cual yo creo que se va haciendo cada vez más evidente, al menos para algunos sectores de la sociedad, que
sin cambio sistémico, lo puedo decir de manera pues un poco brutal, pero es así, sin cambio sistémico estamos perdidos, ¿no? Vamos hacia ese mundo infernal que está evocando pues no ningún ecologista radical, sino el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Que lleva meses pues buscando las imágenes cada vez más duras, intentando alertar, ¿no? Y ahí decía, pues eso, hemos abierto las puertas del infierno este otoño pasado, o hemos entrado en una fase de colapso climático, son palabras suyas. Tenemos esas realidades porque lo son, vienen avaladas pues, por el mejor conocimiento del que disponemos, incluyendo mucho conocimiento científico. Y por otro lado, la respuesta de nuestras sociedades, pues claro, no tiene casi nada que ver con la gravedad de esa situación, ¿no? Es cierto que tenemos pues un ministerio de transición ecológica y de reto demográfico, está esa idea de transición ecológica flota por ahí, tenemos la Comisión Europea pues lanzando algunas iniciativas, pero si examinamos eso con un poco de cuidado o vemos lo que hacen las grandes empresas, pues lo que se ve es que en muchos casos las palabras van por un lado, la propaganda va por un lado y los hechos van por otro, y cuando no es así, hay una gigantesca desproporción entre las cositas que se ponen en marcha y lo que habría que hacer, ¿no? Hay un reduccionismo enorme, por ejemplo, en considerar que transición ecológica equivaldría a transición energética y luego otro paso de reducción así brutal, sosteniendo que la transición energética consiste solo en añadir un poco más de electricidad procedente de fuentes renovables al mix energético con el que funcionamos. Lo que estamos haciendo ahí pues no es, de hecho, sustituir a escala global, ¿no? Luego se puede matizar un poco país por país, pero a escala global no estamos en absoluto sustituyendo combustibles fósiles por renovables, sino que estamos añadiendo algo de renovables a un sistema energético basado en combustibles fósiles que siguen proporcionando hoy las 4/5 partes de la energía primaria que estamos usando en todo el mundo. Y eso, entonces esa doble reducción pues nos confunde totalmente, ¿no? Y nos aleja no nos deja ver esa perspectiva, esa necesidad de cambio sistémico, si queremos evitar pues ese mundo convertido en un infierno al que se refiere Antonio Guterres. Bueno, I al capdavall també molts combustibles fòssils encara per a molts usos són insubstituïbles, no? No podem canviar-los. Sí, bueno, todo tiene su matiz, ¿no? Porque ahí tenemos que preguntarnos, en esos casos en que la sustitución es muy difícil, si realmente necesitamos esos bienes y servicios que nos proporcionan los combustibles fósiles. Ahora una cantidad grande, por ejemplo, de petróleo va a la petroquímica. Hay algunos usos, hay algunas cosas que ha traído la petroquímica que están bien, pero la mayor parte de ella podríamos y deberíamos prescindir de ella. Eso lo vienen diciendo, lo venimos diciendo los movimientos ecologistas desde hace decenios, ¿no? Era uno de los caballos de batalla, por ejemplo, de Barry Commoner en los años 70 del siglo XX, ¿no? Está bien que haya un poquito de plástico para uso quirúrgico, por ejemplo, pero lo que estamos haciendo con ese crecimiento exponencial de la fabricación de plásticos es un desatino total. Sí, és desmesurat. Hauríem de qüestionar les arrels del sistema, no? I començar a créixer. Abans parlaves de que al capdavall és una crisi sistèmica. Tu consideres que pot existir un moviment ecologista que no critiqui el capitalisme? Pues, a ver, en los hechos hay sectores de los ambientalismos y ecologismos que han creído y siguen creyendo, algunos de ellos, en esa posibilidad de un capitalismo verde. Podemos distinguir, de hecho a veces lo hacemos, llamando ambientalismo más bien a esos sectores, y ecologismo en sentido propio, o ecologismo consecuente,
a esos otros sectores que sí que piensan que capitalismo verde es un oxímoron y que realmente tenemos que ir hacia una sociedad postcapitalista que tendría que ser también decrecentista si nos hacemos cargo de la realidad. Pero bueno, ahí está, como estamos en general muy confundidos como sociedad, como nos cuesta mucho tener esa visión de conjunto que evocábamos antes, pues también sucede que hay sectores también ambientalistas, ¿no?, que piensan que sí, que es posible dentro de este sistema pues efectuar ciertas reformas que eviten los escenarios peores. Yo creo que es un error y hay ahí pues todo un debate largo y es un debate que recorre el último medio siglo, ¿no? Tenemos posiciones ecosocialistas, pues que con esa visión mucho más crítica del capitalismo desde los años 70 también. Y de hecho, en la ciudad de Barcelona, pues estaba uno de esos focos de pensamiento más importantes, más interesantes, ¿no?, con Manuel Sacristán y su escuela, ¿no?, los amigos, compañeros, compañeras de Sacristán, ya desde los 70, sobre todo desde la segunda mitad de los 70. Ara que parlaves d'ecosocialisme, tu defenses l'ecosocialisme descalç. A què et refereixes quan en parles? Sí, publiqué hace unos años con algunos jóvenes amigos y compañeros un libro con ese título, en Icaria, Ecosocialismo descalzo. A lo que apunta es a que, así como aquellos ecosocialismos de los años 70, 80, aunque tenían clara la destructividad del capitalismo, la necesidad de superarlo, todavía quizá no, vamos, en ese momento, ¿no?, en los 70, por ejemplo, pues todavía no habíamos chocado contra los límites biofísicos de la Tierra como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, si usamos la herramienta contable, la herramienta pues para calcular, ¿no?, de la huella ecológica, resulta que, aunque la huella ecológica conjunta de la humanidad pues iba creciendo, ¿no?, en toda esa fase de la gran aceleración, los años 50, 60, 70 en adelante, es hacia 1980 cuando esa huella ecológica conjunta de la humanidad supera la biocapacidad de la Tierra y luego sigue creciendo, ¿no? Por eso decimos ahora, a veces estamos viviendo como si tuviésemos casi 2 planetas Tierra a nuestra disposición y los países enriquecidos, el norte global, lo hacen como si tuviéramos 3, 4 o 6 tierras a nuestra disposición, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Australia, pues es unas 5, harían falta 5 tierras si se quisiera generalizar esa forma de producción y consumo. Aunque eso estaba claro en los 70, había todavía más margen de acción y también no estábamos todavía pues en una situación tan crítica como la actual. Ahora no, han pasado decenios en que hiciéramos lo que tocaba hacer y ahora tenemos menos margen de acción, condiciones más difíciles, ¿no? Necesitaríamos, esos son los cálculos también pues, que vienen haciendo los climatólogos y climatólogas, si queremos tener una opción de evitar esos escenarios peores, las reducciones de emisiones de gases de efecto de invernadero que nos tocaría efectuar ahora son muy drásticas, muy drásticas. Lo que hubiera podido ser un descenso de 2 o un 3% anual si hubiéramos empezado cuando tocaba, en los años 80, 90, pues ahora son reducciones que, sobre todo si introducimos el factor desigualdad y el factor de extractivismo colonial, neocolonial, pues nos tocaría hacer reducciones en el norte pues de un 10%, aproximadamente un 10% anual. Claro, eso es imposible sin dar la vuelta prácticamente a casi todo. Por eso hablamos de cambio sistémico. Sí, jo crec que una de les coses que ens va oferir el Covid, i no vull recordar-ho perquè estem tots traumats aquí, és aquesta capacitat d'acció dràstica, no? que realment podríem fer-ho tots si volguéssim. Em dius que no tothom contamina per igual. Hi ha països africans, per exemple, que quasi no emeten gasos nocius a l'atmosfera. No? Realment hi ha una gran desigualtat. No? I a què ve aquesta desigualtat? Sí,
vivimos todo el mundo vive ahora, vivimos en sociedades fosilistas, y el capitalismo dentro del cual estamos es un capitalismo fosilista, eso se nos escapa también, no vemos con claridad, ¿no? Pues esa matriz energética de la que cuelga casi todo en nuestras sociedades, pero ahí se ha llegado poco a poco acelerando desde situaciones bastante diferentes, ¿no? Y entonces, claro, los países de industrialización más antigua, empezando por Gran Bretaña, pues han acumulado muchas emisiones. Los países no solo de industrialización bastante antigua, sino de un sistema especialmente despilfarrador, como Estados Unidos, por ejemplo, pues han acumulado mucho más, y en cambio hay países cuyas emisiones pues, han sido históricamente mucho menores, ¿no? Si echamos esas cuentas contando con la historia pasada, que es lo que habría que hacer, claro, con esa perspectiva diacrónica, pues entonces vemos que estos países de ese norte global al que nosotros también pertenecemos, aunque aquí la cosa haya empezado después, acumulan la mayor parte de las emisiones históricas. Ese ha sido, de hecho, pues uno de los caballos de batalla, de los asuntos de discusión en todas las cumbres del clima y reuniones internacionales desde hace ya mucho, ¿no? Con esa idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Diferenciadas, además, no solo en función de las emisiones actuales, sino también de las históricas. Lo que ocurre también, y eso es algo que nos cuesta mucho ver, es que precisamente por ese proceso de gran aceleración, ¿no? Por la manera como han ido creciendo con dinámicas exponenciales los parámetros básicos, ¿no? de esta economía desde los años 50 en adelante sobre todo, a eso lo llamamos la gran aceleración, eso ha llevado a que en muy poco tiempo se hayan acumulado emisiones enormes, ¿no? Por ejemplo, nos cuesta captar cómo solo desde 1992, eligiendo por ejemplo esa fecha porque es cuando se celebra el encuentro internacional de la Cumbre de Río, en Río de Janeiro, y cuando se aprueba el Tratado de Naciones Unidas, el convenio marco sobre cambio climático, o sea, cuando se supone que hubiera tenido que encauzarse un cambio real, no solamente no se encauza un cambio real, sino que siguen creciendo con toda rapidez las emisiones, y eso lleva, con esas dinámicas de crecimiento exponencial, a que de 1992 hasta ahora hayamos emitido más de la mitad del total de las emisiones históricas. En esta última fase pues, se han incorporado con fuerza también países como China, pero es tremendo el darse cuenta de cómo somos tan pocas las generaciones responsables de este desaguisado, ¿no? En un país como el nuestro, por ejemplo, son 2 generaciones, son 2, digamos, la mía, la de mis padres y luego ya pues, las que vienen después, ¿no? Pero la generación de mis abuelos estaba viviendo todavía en otro mundo, en un mundo muy poco industrial comparado con lo que ha venido después, en un mundo en el que prácticamente no había automóviles, en un mundo que no se había vuelto insostenible de la forma en que lo somos ahora. Y en cambio ya la generación de mis padres pues está en ese despegue urbano, industrial, con toda la migración interna también que tiene lugar a partir de los años 50 y hasta hoy. Son 2, 3 generaciones. Si pensamos en Gran Bretaña como cuna de las sociedades industriales, pues son 8 generaciones o algo así. ¿Cómo puede ser, ¿no? que consideremos normal de alguna manera que 8 generaciones o 3 o 4 o 2 en otros países estemos poniendo en riesgo todo lo que vale la pena en la tierra y acabando con recursos preciosos que tendrían que ser distribuidos también intergeneracionalmente? O sea, otra cosa que tampoco captamos bien es que los combustibles fósiles, siendo el problemón enorme que conocemos, son también una especie de tesoro geológico, ¿no? Porque resultan de la acumulación de cientos de millones de años de riqueza fotosintética de la Tierra que acaba convertida en gas, en petróleo y en carbón.
y que eso tendría que ser considerado también como un bien común para usarse de manera muy dilatada en el tiempo durante muchas generaciones, ¿no? O sea, es una situación d'alguna manera tremenda. seria intentar desobjectualitzar la Terra, no? Deixar de comprendre-la com un objecte que està al nostre servei, no? I veure-la des d'altres visions. No cal que sigui una visió animista, però sí amb un respecte cap a la Terra, no? I cap al que s'ha fet. Incluso esto del animismo habría que darle alguna vuelta. No, yo no estoy criticando, ¿eh? Sí, sí. No, pero quiero decir que lo pensaba hace unos días, ¿no? Las culturas animistas, ¿no? Algunas de las cuales nos están lanzando gritos también del tipo del secretario general de Naciones Unidas desde hace mucho, ¿no? Porque están viendo cómo los ecosistemas cuya vida está entrelazada con la suya, pues están siendo transformados, ¿no? Pienso pues en lo que conozco un poco más, por lecturas sobre todo, pues son algunos pueblos amerindios, ¿no? Los cogis y los aruacos, por ejemplo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, distintos pueblos amazónicos. Ahora se han traducido algunos libros fundamentales para eso, ¿no? La vida no es útil, de Ayrton Krenak, que es un libro impresionante, breve, sintético, en un centenar de páginas pues está dicho casi todo por parte de un pensador indígena y un activista muy importante en ese renacer indígena pues desde los años 80 en adelante, ¿no? Se acaba de traducir otro libro tremendo de Eliane Brum, Amazonia. Acaba de publicarse un clásico de la etnología, la antropología etnología de comienzos del siglo XXI, que es la caída del cielo de David Copenhague. Estos son pueblos animistas, ¿no? Los Yanomami como David Copenhague o los Kogis, ¿no? Y ellos piensan, por ejemplo, que las piedras están vivas, ¿no? No solo están vivos los animales, las plantas, ¿no? Que eso a estas alturas pues debería ser obvio para todo el mundo, sino también, por ejemplo, las piedras, ¿no? Y eso de entrada pues nos parece un disparate, ¿no? ¿Cómo va a estar viva una piedra? Pero si lo pensamos un poco desde la geología, la cosa tiene bastante sentido, porque si hay vida en la Tierra es probablemente, entre otros factores, porque tenemos tectónica de placas. Una de las características que rastrean los astrónomos, las astrobiólogas, exobiólogas, ¿no? Que buscan exoplanetas donde quizá pueda haber vida, ¿no? Con estos medios que han dado pues, un salto muy importante desde los años 90 en adelante, ¿no? Con estos grandes telescopios, algunos ya situados en órbita de la Tierra, buscando ahí exoplanetas con condiciones favorables para la vida. Uno de los criterios que emplean es que haya tectónica de placas. Es muy difícil que no podemos... Hay todo un debate también sobre si puede haber vida no basada en el carbono o no, pero si buscamos vida parecida a la nuestra, vida basada en el carbono, uno de los elementos no es solo que haya agua, pueda haber agua líquida en ciertas condiciones, sino también que haya tectónica de placas, porque eso es lo que garantiza en la Tierra que hay una suerte de reciclaje mineral, de circulación también de los minerales en escalas de tiempo larguísimas, claro, con una vida que se mide de otra manera que la vida de seres como nosotros, pero en esa escala geológica del tiempo, la Tierra, a través de su tectónica de placas, va reciclando y reponiendo minerales, ¿no? Eso quiere decir que de alguna forma las piedras están vivas sin ninguna superstición, sino simplemente atendiendo a lo que son, ¿no? Estamos en un planeta vivo en el cual también la corteza terrestre, con su tectónica de placas, contribuye a la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es ningún disparate decir, aunque sea sintetizar mucho las cosas y llevarlas en cierta dirección, decir que las piedras están vivas, ¿no? Bueno, em recorda una mica a la idea d'Aristòtil, no? D'aquesta idea de que els éssers i la psique, no?
l'ànima, al capdavall és l'acte dins de la seva potencialitat, no? I que un ésser va creixent i va avançant. Sí, jo crec que al capdavall els europeus ens pensem que sabem masses coses i no sabem gaire res, no? Il·lustració ja va demostrar que al capdavall, quan vam començar a pensar els éssers humans com a no esclaus o la naturalesa des d'una altra manera, va ser pel contacte amb les altres civilitzacions i per començar a escoltar una mica. Abans parlaves del 92. Jo crec que el 92 té sentit que la gent no comencés a preparar-se en sèrio, a prendre seriosament els problemes del canvi climàtic, etc., perquè encara no eren molt evidents. Però avui en dia estem parlant d'escalfament global agosarat, estem parlant de l'escalfament també dels mars, de l'acidesa dels mars, de la desertificació dels territoris, de les migracions per culpa de l'emergència climàtica. Com és que no estem actuant? Com és que els governs no estan posant seriosament? Què ens està frenant per fer un canvi dràstic, per començar a imposar lleis des del govern per tallar aquesta barbàrie? No creo que sea un solo factor, sino más bien una combinación de ellos, ¿no? Que están también como entrelazados y a distintos niveles. Algunos deberían ser muy evidentes, aunque nos cuesta también verlos. Pues tenemos esa dinámica de acumulación de capital que exige crecimiento y también un uso creciente de energía. Sin eso el capitalismo no funciona ni medio bien y entonces pues esa es una dinámica muy fuerte, ¿no? Pero y tenemos esa dinámica estructural y al mismo tiempo pues tenemos también sectores económicos con nombres y apellidos que han hecho todo lo posible, ¿no?, durante mucho tiempo para que no nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando, para difundir desinformación, ¿no? En particular las grandes empresas petroleras, pero no solo, digamos, el sector de los combustibles fósiles, pero también el sector del automóvil, aunque lo más evidente sea el caso de las petroleras, que contaban con una base de conocimiento científico pues en ciertos momentos tan seria o más que la que podían tener investigadores e investigadoras universitarios, por ejemplo, que tenían esos informes, que sabían lo que iba a pasar emitiendo esas cantidades de dióxido de carbono y metano, por otro lado, a la atmósfera, y que, sin embargo, metieron sus propios informes en un cajón y se defendieron públicamente lo contrario, insuflando también pues cientos de millones de dólares para fomentar el negacionismo, ¿no? Entonces tenemos también esos sectores con intereses concretos, pero no es solo eso, sino que hay también pues una base cultural, ¿no?, que tiene tiene raíces que llegan hondo. Algunos nos sugerirían que hay que ir tan atrás como pues al comienzo de las religiones monoteístas, raíces que son patriarcales también en algunos puntos. Claro, todo eso nos lleva muy atrás. Tenemos luego pues ese momento de ruptura de la modernidad europea, luego más amplia, a partir de, bueno, inicialmente pues desde los siglos XIV y XV, pero luego ya pues con todo el desarrollo de la ciencia moderna a partir del XVII, se va conformando una cultura, después con la fuerza de la idea de progreso, ya desde el XVIII y en adelante, se va formando toda una cultura que es muy disfuncional para hacer frente a la situación en la que nos encontramos, porque nos hace creer que somos algo especial, situado muy aparte, ¿no?, del resto de la vida en la Tierra, ¿no? Es una cultura fuertemente antropocéntrica y que sufre también de eso que llamamos a veces exencionalismo humano, ¿no? El pensar que estamos exentos, ¿no?, que tenemos ahí tantos recursos y somos tan listos que estamos exentos de cumplir con las leyes incluso pues más básicas, ¿no?, de la física y de la biología. O sea que tenemos todo ese sustrato cultural que va más allá, que penetra hondo, que se ha agravado con la cultura neoliberal desarrollada desde los 70, 80 en adelante, y luego tenemos incluso todavía más abajo o más en la base, pues incluso dificultades que son antropológicas, no son solo ya económicas, sociológicas, culturales, sino incluso antropológicas, ¿no? Hay algunos sesgos cognitivos, por ejemplo, que son comunes en principio a todos los seres humanos, aunque los pueda potenciar más una cultura que otras, que también nos desencaminan ahí, ¿no? La preferencia
la preferencia por lo próximo, también temporalmente, nuestra dificultad para proyectarnos en el tiempo, ¿no? A varias generaciones vista, lo que recoge un poco el refrán, ¿no? De más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Ese tipo de cortoplacismo tiene también una base psíquica, psicobiológica, ¿no? Y eso también nos impide, ¿no? Es un factor que también hay que combinar junto con los otros, ¿no? Nos cuesta también, ¿no? Ha muerto hace pocos días Daniel Kahneman, ¿no? Que fue uno de los psicólogos, ¿no? De los que han desarrollado pues, la psicología cognitiva y la psicología económica mucho en estos últimos decenios. Era un sabio así en lo suyo, aunque tuviera también sus sesgos, ¿no? El gran investigador de los sesgos cognitivos. ¿Quién está libre, ¿no? de sesgos? Pero Kahneman también, junto con Tversky, ¿no? su gran colaborador, que murió antes, pues también llamaba la atención con investigación empírica, ¿no? Sobre cómo nos cuesta mucho captar lo que son crecimientos de tipo exponencial, la dinámica de los crecimientos exponenciales, ¿no? En fin, no estamos... O sea, hay dificultades objetivas para responder bien, pero lo que es sorprendente es que, sabiendo todo eso, claro, uno, si se hace consciente de las dificultades objetivas, pues también puede poner los medios para superarlas, ¿no? Aunque seguramente esa preferencia por el corto plazo sea una suerte de universal humano, todas las culturas viables han ingeniado dispositivos para contrarrestarlo, porque si no, no hubieran podido seguir adelante. Si cada generación nosotros estamos viviendo como si fuéramos la última generación sobre la Tierra, ¿no? Por eso surgen también movimientos, como en Alemania, por ejemplo, estos últimos 2 años, que se han autobautizado como Letzte Generation, ¿no? La última generación, literalmente. Y de hecho estamos viviendo como si fuéramos la última o la penúltima generación. Hubieran podido hacerlo, y de hecho ha habido, pues, en fin, otras culturas que han acabado colapsando, naufragando, ¿no? Pero las culturas viables, las culturas campesinas, las culturas de cazadores-recolectores o forrajeadores, teniendo conciencia de ese problema, pues ponen también los medios para superarlo, medios culturales, ¿no? El tipo de reforma cultural que nosotros necesitaríamos también. Y ahí está, por ejemplo, pues evocamos de vez en cuando, ¿no? Esa práctica de esos otros amerindios que llamamos iroqueses, pues de considerar que en cada decisión que tomaran tenían que incorporar de alguna forma los intereses de las 7 generaciones siguientes y tener presente que las 7 generaciones anteriores también estaban ahí como formando parte de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es, claro, pues un dispositivo cultural que te permite evitar tu tendencia a privilegiar el corto plazo y a vivir como si no hubiera mañana. Però nosotros vamos justo en sentido contrario. De fet, sovint ens parles d'autolimitació, no? Però és molt difícil rebutjar els plaers o els pseudosatisfactoris contemporanis, no? Com diuen Maria Mies i Vandana Shiva, que acaba d'aparèixer en el vídeo. Abans parlaves de progrés, i jo quan penso en progrés sempre ho associo a la tècnica. Molta gent considera avui en dia que la tècnica ens salvarà del desastre provocat, però a vegades jo penso que no ha fet més que agreujar el problema, no? No porque eso pertenezca a la técnica en sí, porque de hecho, claro, técnicas hay de todo tipo y es imposible también, de hecho, el pensar a los seres humanos sin técnica. O sea, somos no solo pues, Homo sapiens, Homo narrans, sino también animales que han llegado a ser lo que son desarrollando también herramientas, ¿no? Eso es cierto. Pero claro, hay técnicas y técnicas, hay toda clase de técnicas y tecnologías que van de la mano también con prácticas sociales y con órdenes sociales diferentes, ¿no? Y nosotros estamos dentro de un sistema socioeconómico y de una cultura que nos impide incluso las cosas más obvias, ¿no? Que teníamos que ser, puesto que somos capaces de desarrollar tecnologías tan potentes que pueden
acabar con el mundo humano, pues tendríamos que ser capaces de ejercer una selectividad tecnológica a la altura de la potencia de esa tecnociencia. No es así, o sea, nos dejamos llevar como por una suerte de autonomía, como si fueran autónomas las tecnologías, lo que tenemos ahora que llamar tecnociencia desde mediados del siglo XX, ¿no? Y como por otro lado, en esta cultura en la que nos hallamos, hemos perdido muchas referencias de sentido, y los seres humanos apenas aguantamos el sinsentido, ¿no? La experiencia del sinsentido nos vuelve tarumbas muy fácilmente. Ya no tenemos esos recursos religiosos, míticos que han cimentado, ¿no? el orden social de tantas culturas, y entonces estamos dentro de un proceso de nihilismo creciente en muchos ámbitos, y casi lo único a lo que la mayor parte de la gente en nuestra cultura se agarra es esa creencia en que la tecnociencia nos salvará. Es una creencia irracional, ¿no? Yo por eso hablo muchas veces de tecnolatría, ¿no? Y eso no quiere decir que no pueda haber avances técnicos que sí que nos ayuden en una situación tan apurada, pero en general tenemos una relación extremadamente disfuncional, ¿no? con la técnica y las tecnologías. Sí, a mi a vegades em sembla una mena de follia, no? Com creure que altra tècnica vindrà a resoldre els problemes que la tècnica ha provocat sense tenir en compte les conseqüències d'aquesta possible nova tècnica, que a més sovint no ha aparegut encara ni apareixerà, ¿no? Sí, son promesas, ¿no? Además, otra de las cosas que no vemos, hay una distancia enorme entre que algo sea técnicamente posible en un laboratorio y que eso luego llegue a ser una tecnología viable a escala macrosocial. Son dos cosas que completamente diferentes, ¿no? Y sin embargo, pues no, nos parece que si alguien ha conseguido en su laboratorio hacer tal truco, hay trucos que son de magia real, tal truco nanotecnológico, pues eso se va a convertir en una vida diferente para todos. Para nada, o sea, es que hay tantos pasos intermedios y tantas mediaciones que habría que resolver bien para llegar a hacer algo con eso que es ridículo, ¿no? Y otro de los rasgos pues así que nos tendrían que llamar mucho la atención en relación con la cuestión climática en particular, pues es cómo estamos fiando, ¿no? en también los escenarios y las propuestas del IPCC, ¿no? Están muy sesgadas hacia por una apuesta por avances científicos que se supone que se darán, científico-tecnológicos, que se supone que se darán dentro de 10 o 20 o 30 años, que es como, vamos, que si hiciéramos algo así, cada uno en la conducción de nuestra vida real, diríamos, este chico está loco, ¿no? Esta mujer está loca, ¿no? Está haciendo una apuesta en la que casi con seguridad va a perder, ¿no? Y se lo juega todo a eso. Dices, no. Bueno, i que per altra banda no tenim temps, vull dir, no? Com cada minut que passa és un minut més de destrucció. Últimament has participat en debats sobre el terme col·lapse, col·lapsisme. A quines conclusions has arribat? S'ha d'usar aquest terme? Yo creo que hay un riesgo real de colapso ecológico-social, ¿no? Que estamos ya en medio de algo que se tendría que llamar colapso ecológico, no hay ninguna duda. Quiero decir que eso es atender a lo que son datos científicos sólidos, ¿no? Si nos fijamos en lo que está sucediendo con la red de la vida, ¿no? de la que formamos parte y de la de que dependemos, si nos damos cuenta de cómo estamos exterminando poblaciones, individuos, especies a un ritmo rapidísimo, de tal manera que hay que hablar, ¿no? de una sexta gran extinción o de una sexta mega extinción, pues y si nos fijamos pues cómo se está descontrolando el calentamiento global, no hay duda de que estamos en una situación de colapso ecológico. Estamos también dentro de una cultura que nos dice, bueno, pero nosotros como somos tan distintos y nos hemos independizado de la naturaleza, pues vamos a seguir adelante por nuestra cuenta, ¿no? Eso es más que dudoso, sobre todo si pensamos en términos de la humanidad
entera. Si pensamos en términos de 8.000 o 9.000 millones ahora somos 8.100 millones de seres humanos, ¿no? Un poquito más de 8.100. Si pensamos en salir adelante, ¿no? Sin dejar a nadie atrás, como decimos a veces, 9.000 millones de seres humanos, eso no es posible en la senda en la que nosotros estamos, ¿no? No es posible. Y saben las élites económicas, políticas, saben que no es posible. Entonces, lo que estamos viendo, por desgracia, es cómo sectores, al menos, de esas élites, lo que se plantean es que un horizonte de exterminio de la mayoría es aceptable y ellos confían en que van a poder seguir adelante si se salvan 100 millones de 8.000 o 9.000 millones. Cosa que tampoco es plausible, ¿no? Que se salven esos 100 millones, pero esa ya es otra historia. Yo creo que hay sectors de esas élites que estan apostando por escenarios así. Terrible. Per acabar, m'agradaria parlar de la teva poesia. Creus que la poesia ha de ser combativa? De quina manera ha influït la consciència de la problemàtica ecològica en la teva escriptura? La poesía puede ser y debe ser muchas cosas, ¿no? Yo creo que habría que evitar el reduccionismo también ahí, ¿no? El pensar que hay una función o dos funciones de la poesía. Hay muchas, ¿no? Empleamos a veces la imagen de una casa grande que tiene no solo muchas habitaciones, sino también muchos pasillos y muchas entradas y salidas, muchas ventanas, muchos pasadizos subterráneos, sótanos, azoteas, ¿no? Y en cada una de esas habitaciones o de esos pasadizos podemos encontrar cosas diferentes y valiosas. Entre esas está también una habitación o una gran sala, si queremos, de poesía crítica, ¿no? De poesía que dice no. Yo a veces empleo también, aunque sea solo pues un par de esas dimensiones de la poesía, pues puede uno pensar en términos de una poesía del no, una poesía que dice no a lo inaceptable, ¿no? Y eso lo ha hecho desde sus orígenes, ¿no? Bueno, Brecht pensaba, ¿no? sobre algunos de los primeros cantos egipcios conservados, ¿no? A lo largo de los años. Esa poesía que dice no es importante. Luego también tenemos una poesía de celebración que en tiempos pues tan destructivos como los que vivimos se puede convertir en una poesía de duelo, pero aún así, incluso en el duelo no desaparece la celebración, ¿no? Y eso a veces yo lo llamo poesía del ahí. Ese ahí en el que podemos a veces, ¿no? Pues, vivir muy cerca de la vida, ¿no? Que nuestra vida esté pues, muy cerca de esa gran corriente a la que pertenecemos de vida común. Pero entre los asuntos que puede abordar la poesía, sin duda está también las cuestiones ecológicas y político-sociales. Molt bé, Jorge, moltes gràcies per... Vols dir alguna cosa més? O... No, yo creo que bastante hemos conversado, ¿no? Gràcies a tots per venir. Ara llegirem poesia del Jorge i crec que de la Llobera, ¿no? Poeta també. Sí, estaba prevista la participación de Laia Llobera esta tarde, al final ella enfermó hace 2 días. Habíamos estado preparando una selección de poemas de ella que yo traduje al castellano y de poemas míos que tradujo Laia al catalán. Entonces, bueno, leeremos por lo menos al principio algunos poemas también de Laia y luego algunos míos. Jo me'n vaig, però Bela Pitt-Roig Vinyals, que és una pensadora contemporània que fa poc acaba de publicar en Bangla, o publica, ha copublicat, perquè l'ha compartit amb altres escriptores, el llibre de Màtria o Barbàrie. Gràcies. Pues eso, leemos algunos poemas de Laia. Si quieres, lees primero tú el texto en catalán. 4 o 5, ¿no? Hola, ¿sí?
Doncs ara llegirem uns quants poemes de la Laia que no ha pogut venir i tinc l'honor de poder-los llegir jo. Aleshores en llegirem uns quants, jo els llegiré en català, que és la versió original dels poemes, i aleshores en Jorge llegirà la traducció que em va fer al castellà. Diu així: abans que la font perdés l'aigua, teixíem tots els salms, cantàvem com els avis, pledejàvem a les valls. Parlàvem la llengua dels arbres i escrutàvem amb les mans núvols i cimalls. Nuats a la terra, plens de dits sembrats, moríem dansant. Antes de que la fuente perdiera el agua, tejíamos todos los salmos. Cantábamos como nuestros abuelos, pleiteábamos en los valles. Hablábamos la lengua de los árboles y con las manos escrutábamos nubes y cimas. Anudados a la tierra, llenos de dedos sembrados, moríamos danzando. Diu el següent: caldrà transitar per la fusta, preguntar què hi havia, com era tot antany, les pedres, les rels, el roure immutable. Habrá que transitar por la madera, preguntar qué existía, cómo era todo antaño, las piedras, las raíces, el inmutable roble. Buscana, la llum que s'arrela a la terra, s'infiltra a la roca i s'encén, s'envesca en els camins, després de transgredir, després de fer-se anhel. Silvestre la luz que arraiga en la tierra, se infiltra en la roca y se enciende, se envisca en los caminos después de transgredir, después de hacerse anhelo. Aprendre. Aprendre del llenguatge de la brisa, la ruta dels ocells i el gest del bruc que nia de sota la frontissa. Aprender del lenguaje de la brisa, la ruta de los pájaros y el gesto del brezo que anida bajo la juntura. I ser com la papallona blava, immune a la cuirassa, una entre les flors. Y ser como la mariposa azul inmune a la coraza, una entre las flores. Bueno, estos son poemas de Buscana, que es uno de los libros de Laia. Y ahora, pues algunos poemas míos que ha elegido ella, así que la tenemos también presente en la selección. Escritos a lo largo de bastantes años, son de distintos libros. La democracia liberal y su época. Se habla del tiempo, de cine, de los planes para las vacaciones, mientras nuestros bombarderos destruyen las ciudades del enemigo. Se habla de música, de fútbol, del colegio de los niños, mientras nuestro consumo energético arrasa los 5 continentes. Se habla cada vez más de alimentación sana, calidad de vida, cultura del ocio, mientras mueren los ríos, los animales, y un veneno oscuro y aceitoso le quema los pulmones a la libertad. I ara en català. Es parla del temps, del cinema, dels projectes per les vacances, mentre els nostres bombarders destrueixen les ciutats de l'enemic. Es parla de música, de futbol, de l'escola dels nens, mentre el nostre consum energètic arrasa els 5 continents.
Es parla cada cop més d'alimentació sana, qualitat de vida, cultura de l'oci, mentre moren els rius, els animals, i un verí obscur i oliós crema els pulmons a la llibertat. Uno busca belleza y encuentra fragilidad. Uno busca potencia y encuentra fragilidad. Uno busca riqueza y encuentra fragilidad. Uno busca trascendencia y encuentra el ahí de lo humano. Un busca bellesa i troba fragilitat. Un busca potència i troba fragilitat. Un busca riquesa i troba fragilitat. Un busca transcendència i troba l'allò de l'humà. El secreto de la mercancía. Tanta gente imaginando que compra un goloso trocito de felicidad y a veces hasta una buena porción de gran pureza, para encontrarse siempre sin otra cosa que un pedazo de muerte entre las manos. Una muerte contagiosa que mata todo cuanto la toca. Tanta gent imaginant que compra un trosset llaminer de felicitat i a vegades fins i tot una bona porció de puresa per no trobar-se sempre amb cap altra cosa que un tros de mort a les mans, una mort contagiosa que mata tot allò que la toca. Junto al fuego. Criaturas habrá siempre que no puedan alzarse a luchar por su bien ni por su vida. Vulnerables, inermes, totalmente a merced del que administra las cifras y el poder de destruir. Y no hace falta soñar para saberlo. La incandescente esperanza en un mundo de iguales a veces se pervierte en una guerra de exterminio contra los diferentes. La piedad es más honda, es más hondo el amor que la justicia. Ahobillado en un mamífero pliegue del invierno, dormita mi perro sin dejar de acariciarme cada poco rato con la miel de los ojos. De criatures n'hi haurà sempre que no puguin alçar-se a lluitar pel seu bé i per la seva vida, vulnerables, indefenses, totalment a mercè de qui administra les xifres i el poder de destruir. I no cal somiar per saber-ho, l'esperança incandescent en un món d'iguals, a vegades es perverteix en guerra d'extermini contra els diferents. La pietat és més fonda, és més fondo l'amor a la justícia. Arraulit en un replec mamífer de l'hivern, dormisqueix el meu gos i sense deixar d'acaronar-me a estones amb la mel dels ulls. Crecimiento del 3% para apuntalar los beneficios del 20%. A eso lo llaman economía. Y nosotros sabemos que es la destrucción del mundo. Los últimos glaciares del Pirineo se funden. ¿Por qué tan pocos saben hoy leer en ese hielo las señales de las tiranías que vendrán? Creixement del 3% per apuntalar els beneficis del 20%. Això n'hi diuen economia. I nosaltres sabem què és la destrucció del món. Les últimes glaceres del Pirineu es fonen. Per què tants pocs saben avui llegir en aquest gel els senyals de les tiranies que vindran?
Bueno, sabemos que la comunicación humana está hecha de malentendidos muchas veces. Creen que soy sabio solo porque pienso despacio en un mundo donde nadie puede darse el lujo de pararse a pensar. Creuen que sóc savi només perquè penso, a poc, en un món en què ningú pot permetre's el luxe d'aturar-se a pensar. Perfección de la clorofila de un solo árbol, una sola rama, una sola hoja. ¿Por qué un soplo de conciencia humana viene a perturbar tanta limpidez? Perfecció de la clorofila, d'un sol arbre, d'una sola branca, una sola fulla. Per què un buf de consciència humana ve a pertorbar tanta nitidesa? Rituales, como la mayoría, para celebrar que estamos juntos, que donde dos manos se encuentran hay una llama que arde sin ceniza, pero también rituales que saben que vamos a morir y estamos vivos. Rituals, com la majoria, per celebrar que estem junts. Que allà on dues mans es troben hi ha una flama que crema sense cendra. Però també rituals que saben que morirem i estem vius. Ese pequeño dolor en la rodilla te avisa, camina más despacio. Esa breve confusión mental te está diciendo, atento a lo que sucede. Ese lapsus en medio del trabajo te recuerda, no te olvides de amar. Aquest petit dolor al genoll t'avisa. Camina més a poc. Aquella breu confusió mental t'està dient, atent al que passa. Aquell lapsus en plena feina et recorda, no te n'oblidis d'estimar. ¿Acaso nada ya por vivir? Y sin embargo, todo por agradecer. Potser ja no queda res per viure i, malgrat tot, queda tot per agrair. Convertir el sendero en un hogar, macrocosmos en este microcosmos, todo el tiempo en este ahora sin orillas, bajo las aguas del torrente erguido, soy yo, soy eso, soy aquel, soy nadie. Convertir la sendera en una llar, macrocosmos en aquest microcosmos, tota l'estona en aquest ara sense riba. Sota les aigües del torrent dret, sóc jo, sóc allò, sóc aquell, sóc ningú. El esfuerzo de no ser de nadie, el trabajo de no ser nadie, el descubrimiento de ser todos los seres. L'esforç de no ser ningú, la feina de no ser ningú, el descobriment de ser tots els éssers.
La montaña camina de su cima a su base, de su base a su cima. Estar quieto mucho tiempo en mitad del bosque, hasta que el vuelo de la aguililla calzada o el paso silente del corzo. Agradecer a los pinos y a los corzos. Pedir perdón a los pinos y a los corzos y luego dar gracias otra vez. La muntanya camina del cim a la base, de la base al cim. Està quiet, molt de temps, al mig del bosc, fins que el vol de l'aguileta calçada o el pas silent del cabirol. Agrair els pins i els cabirols, demanar perdó als pins i als cabirols, demanar perdó als pins i als cabirols i després donar les gràcies una altra vegada. Imposible caminar con una vela encendida por un campo de batalla, dice una línea de Lupe Grande, pero no podemos dejar de hacerlo o intentarlo. Nos aficionamos a los imposibles, escribe el periodista, pero no es eso. Nos aficionamos a los imposibles equivocados. Querer imposibles es, se sabe, para el animal Homo sapiens rutina pura. Hay quien se sueña inmortal todas las noches y la madre muerta calienta el gran tazón de leche en el paraíso. ¿No habrá que ir un paso más allá? Necesitamos lo imposible viable. Impossible caminar amb una espelma encesa per un camp de batalla. Diu una línia de Lupe Grande, però no podem pas deixar de fer-ho o d'intentar-ho. Ens aficionem als impossibles, escriu el periodista, però no és això. Ens aficionem als impossibles equivocats. Voler impossibles és, ja se sap, per l'animal Homo, rutina pura. Hi ha qui s'associa immortal cada nit i la mare morta escalfa la gran tassa de llet al paradís. No hauríem d'anar una mica més enllà? Necessitem l'impossible viable. Escribir poemas es una forma de intentar estar cerca de los otros, cerca de ti, en un mundo donde conspira casi todo hacia la lejanía. Escriure poemes és una forma d'intentar ser a prop dels altres, a prop teu, en un món on gairebé tot conspira cap a la llunyania. Enamorarse es una especie de catástrofe natural. Amar es un arte. Enamorar-se és una espècie de catàstrofe natural. Estimar és un art. La tecnología no nos hace más felices. No añade ni un gramo, ni un adarme, ni una pluma, ni un cilio microscópico a la felicidad. Para el tipo de animal que somos, la felicidad arquetípica cabe pensarla así. Que nos expulgue bien y nos acaricie sin prisas alguien a quien amamos. La tecnologia no ens fa més feliços. No afegeix ni un gram, ni un argens, ni una ploma,
ni un cili microscòpic a la felicitat. Pel tipus d'animal que som, la felicitat arquetípica s'ha de pensar així, que ens espussi bé i ens acaroni, sense pressa, algú a qui estimem. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Esto sería. Gracias.